Buenas tardes a todos chicos, espero que se encuentren muy bien. Les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con la temática de enfermedad laboral, de enfermedad de origen laboral. Vamos a leer lo que nos dice la ley 1562 al respecto. En esa parte tenemos en el artículo número 4, enfermedad laboral, nos dice, es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de las enfermedades laborales, pero se demuestre una relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será considerada o reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Entonces, como lo acabamos de leer acá, la enfermedad laboral es ese proceso patológico, ¿cierto? Que va generándose en el trabajador dada la exposición a unos factores de riesgo, ¿cierto? Eh, esa exposición eh, va causando en el trabajador unas secuelas que luego van a hacer una enfermedad de origen ocupacional, ¿cierto? Entonces, la enfermedad de origen laboral o la enfermedad de origen ocupacional es aquella patología que desarrolla el trabajador como consecuencia de la exposición a unos factores de riesgo con los que se ve obligado a trabajar. Me dice aquí en este artículo que acabamos de leer que periódicamente el gobierno va a definir una lista de enfermedades de origen ocupacional. Entonces, esa lista se va a actualizar cada 3 años. Cada 3 años se actualiza la lista. En esta lista se tratan de incluir las patologías que se puedan asociar con los factores de riesgo en las labores. Sin embargo, mire que lo leímos allí, que siempre que exista la relación de causalidad entre la patología que desarrolle el trabajador y los factores de riesgo a los que se haya visto expuesto, no importa que esa enfermedad no figure en la tabla, pero si está esa relación de los factores de riesgo con la enfermedad desarrollada, entonces podemos decir que es una enfermedad de origen ocupacional, ¿cierto? Porque se presentó o se desarrolló con la exposición a esos factores de riesgo. Bueno, entonces recordemos que las enfermedades de origen ocupacional, igual que los accidentes de trabajo, están cobijados por el Sistema General de Riesgos Laborales. Y si un trabajador llegase a sufrir un accidente o una enfermedad de origen ocupacional, está cubierto por unas prestaciones tanto asistenciales como económicas. Recuerde que las prestaciones asistenciales que ofrece el sistema de riesgos para accidentes y enfermedades laborales son las mismas que están definidas en el plan de beneficios en salud, ¿cierto? Que son medicina general, odontológica especializada, laboratorio clínico e imagenología, ¿cierto? Exámenes pues, de diagnóstico, procedimientos quirúrgicos, internación u hospitalización, transporte asistencial básico y medicalizado, algunos procedimientos y tecnologías de alto costo como trasplantes de riñón, de corazón, de médula, ¿cierto? Lo que ya está definido en el plan. Todo eso lo incluye también como una prestación asistencial el sistema de riesgos para las personas que sufran accidentes y enfermedades de origen ocupacional. También ustedes saben que hay unas prestaciones de tipo económica, recordemos cuáles son. ¿Quién me menciona una de esas prestaciones económicas que ya habíamos trabajado en clase? Una. Recuerden los reconocimientos en dinero.
que nos hace el sistema cuando sufrimos un accidente o una enfermedad de origen ocupacional. Recuerde que yo les decía que hay unas prestaciones que son de tipo asistencial y otras que son de tipo económico. ¿Quién me recuerda? Yo que me acuerde, dan, hay veces, por ejemplo, si es por muerte, dan indemnización y pues yo considero que es eso, si no estoy mal. Sí, es eso. Y así. Entonces tenemos indemnización por incapacidad permanente parcial, ¿cierto? ¿Quién me menciona otra? Recuerde que la La indemnización por incapacidad... indemnización Sí, dime, Andrea. temporal. Hay incapacidad permanente parcial y la incapacidad temporal. Muy bien, el pago de incapacidad temporal y el pago de la indemnización por incapacidad permanente parcial. ¿Quién me menciona otra? Otra en dinero. Recuerde. Aplica para accidente y para enfermedad, indemnización, incapacidad, ¿qué más? La muerte, La pensión por validez. muerte, muy bien, la pensión por invalidez y faltan dos solamente. El auxilio que le dan, el auxilio funerario. Muy bien, excelente. El auxilio funerario y pensión de sobrevivencia. Listo, muy bien. Entonces, esas son las prestaciones económicas. Pago de incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión por invalidez, pensión por sobrevivencia y auxilio funerario. Entonces, cuando el trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, tiene el cobijamiento tanto de esas prestaciones médicas o asistenciales como de las prestaciones en dinero. Bueno, en realidad, frente a las enfermedades laborales, esto es lo que teníamos por hablar, ¿cierto? Era mirar la definición que nos da la ley 1562 y asociar estas prestaciones económicas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy frente a esta temática? Entonces, yo les asigné a cada uno de ustedes una enfermedad laboral para que la investiguen. Eso lo van a encontrar en el muro de Q10. Sobre esa enfermedad, ustedes van a investigar unos ítems que también les dejé en el foro. Lo van a hacer toda esa investigación con los pasitos que ahorita lo van a leer más detenidamente en un documento en PowerPoint, ¿cierto? En presentaciones, como si fueran a hacer una exposición. De hecho, esa temática estaba programada para hacer mediante una exposición, pero para que sea más práctico, lo vamos a hacer como una investigación. ¿Se escucha raro? ¿Cómo se escucha? ¿Entrecortado o qué? Me dice alguien que... No, no se escucha bien. Bueno. Entonces debe Debe ser, ser el ambiente de ella, la señal de ella. cierto, puede ser la señal, pero igual no te preocupes, Geraldine, que yo voy a dejar la grabación ahorita, pues la subo a YouTube y después les comparto el link como siempre he hecho y ahí se va a escuchar claramente. Bueno, entonces les decía que lo que vamos a hacer, jóvenes, recuerde tener quietica las manos porque miren lo que acaban de hacer. Y esto fue maquillaje, algo así. Has compartido la pantalla. Entonces, por favor, no lo hagas. Listo. Fue Valentina. Bueno, entonces, a ver. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es esa investigación en PowerPoint, ¿cierto? Y lo vamos a hacer en... Tranquila, nena, no hay problema. Vamos a hacerlo ahí en PowerPoint con los pasitos que les indico. Yo les dejé una norma para que ustedes se guíen y también en la internet hay demasiada información por cada una de las enfermedades. Ahora, uno de los puntos dice que tienen que señalar cuál es el agente etiológico de la enfermedad. Les voy a explicar de una vez para que vayan al grano de una, sepan qué es lo que van a averiguar. El agente etiológico es la cosa, elemento o sustancia que produce la enfermedad. Por ejemplo, si usted le tocó la bagazosis, el agente etiológico es el bagazo enmohecido de la caña. Entonces, el bagazo cuando ya se está secando, cuando está todavía húmedo, le empieza a salir un moho y la inhalación de ese moho produce la bagazosis.
Entonces, el agente etiológico es la cosa que produce la enfermedad. Si usted está hablando, por ejemplo, del dengue, el agente etiológico es el mosquito que genera el dengue, ¿cierto? Que lo transmite. Entonces, el agente etiológico es el elemento que va a producir la enfermedad. De todas maneras, yo estoy atenta en el foro a las dudas que a ustedes se les pueda presentar. ¿Dónde van a ver el listado? Como les digo, en el muro, descárguelo. Ahí está el nombrecito y la enfermedad que le corresponde. Cualquier inconveniente, duda o inquietud, pues me pueden decir a través del foro. ¿Listo, chicas? Profe, hola. Hola. O sea que la exposición es como si fuera así normal. O sea, la vamos a hacer en PowerPoint y así en diapositivas. Sí, Como si fueran. sí, la vas a hacer como si fuera una exposición, la van a hacer en unas presentaciones en PowerPoint, pero va a ser solamente una consulta y la van a enviar por la opción de tareas, ¿listo? No me la van a explicar, Ok, profe. sino que las presentaciones las envían por la opción de tareas, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, chicas y chicos, que estén muy bien, se cuidan mucho, mañana entonces hablamos, ¿listo? Que estén Listo, hasta bien, luego. feliz tarde, chao. Lo mismo, cuídense. Igual.